de los méritos, que son muchos, de los tres ponentes. O sea que seré muy breve y si me paso de escueto y me olvido algún elemento que para ellos es fundamental, pues les ruego que me disculpen. Bueno, en primer lugar, intervendrá Juan Rodríguez Teruel, que es doctor europeo en Ciencia Política y de la Administración por la Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja en Valencia como profesor titular en el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración. Anteriormente desarrolló una actividad académica en Nottingham, en Bruselas, en Leiden, Edimburgo y en la London School. Fue profesor asociado en la Autónoma de Barcelona y actualmente es fundador y editor del blog Agenda Pública, que sin duda todos conocéis. Su investigación está centrada en los ministros, las élites, los partidos políticos y la descentralización. A continuación intervendrá Sandra León, que es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Instituto Juan March. Trabaja como investigadora talento senior en esta última universidad y ha sido profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York, en el Reino Unido. Bueno, unido hasta hace poco, ya veremos. Trabaja sobre cuestiones relacionadas con el federalismo, relaciones intergubernamentales y el comportamiento electoral. Colabora habitualmente en el laboratorio de la Fundación Alternativas y probablemente os sonará su voz porque participa como tertuliana o ha participado como tertuliana en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Y finalmente intervendrá Fernando Vallespín, que es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Autónoma de Madrid. Ha sido también profesor visitante en las universidades de Harvard, Heidelberg, Frankfurt y otras. Y es colaborador habitual del diario El País y de algunas tertulias políticas radiofónicas. Podría citar otros libros suyos, pero creo que vale la pena mencionar que es editor de una historia de la teoría política en 6 volúmenes, que es un texto de referencia para todos los interesados en estas cuestiones. Fue presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, entre 2004 y 2008. Bueno, espero haber sido, en fin, no demasiado injusto con vosotros. Y como os decía, bueno, voy a proponer un marco posible de debate para sus intervenciones. Yo quería empezar haciendo referencia a algo que se dijo ayer en esta misma sala. Ayer, en su informe de gestión, Miquel Iceta hizo unas afirmaciones, a mi juicio, de una hermosa y destacable, por inusual, generosidad política. Reconoció la importancia de la aportación del SUC en muchos ámbitos, así como las grandes coincidencias que en su momento existían entre las izquierdas en cuestiones fundamentales. Coincidencias que tan decisivas resultaron para diseñar la democracia en la que ahora vivimos y que poco antes de la intervención de Miquel, Albert Soler reivindicaba con orgullo frente a quienes desdeñosamente se han atrevido a denominarla régimen del 78. Acabo de decir que la aportación del SUC tuvo lugar en muchos ámbitos y este complemento circunstancial no era un adorno, sino que era deliberado. Porque también ayer, mientras se evocaba la figura del gran Jordi Soletura, aquí, exactamente aquí, y yo estaba sentado delante, no podía apartar los ojos del logo del corazón con los 3 colores, el rojo, el verde y el violeta, que aparecía dibujado en el atril de los oradores. Y me acordaba de otro gran intelectual vinculado al SUC, Manuel Sacristán, para mí, sin el menor género de dudas, el marxista más importante que ha dado este país, quien en los años 70 ya hablaba de que la futura bandera de la izquierda sería la tricolor, con los colores del ecologismo, del feminismo y del socialismo. Y él también, desde la editorial Materiales, en la que colaboraban, por cierto, figuras asimismo tan importantes de la izquierda en la Barcelona de aquellos años, como los añorados Jacobo Muñoz y Paco Fernández Buey, el mismo Sacristán decía, animaba a la publicación de libros como el de Wolfgang Harish, Comunismo sin crecimiento. Lo que me lleva a la cuestión que hoy nos ha convocado a este debate. Tal vez las coincidencias entre las izquierdas, a las que me refería al principio, no fueran suficientes como para que terminara cristalizando políticamente
lo que en su momento, en los años 80, dio en denominarse la Casa Común de la Izquierda. A falta de casa común, alguno pensará que bien está un gobierno de coalición, pero eso es tema de otro negociado distinto. En todo caso, cabe preguntarse, ya que no hay casa común, ¿existe una causa común de la izquierda? Parece razonable pensar que en lo tocante al verde y al violeta, fuera de algunos matices, la coincidencia entre sectores de izquierda o es completa o no debería resultar muy difícil de alcanzar. Lo propio creo que podría afirmarse respecto a la reivindicación de igualdad real entre hombres y mujeres. Pero tal vez la cosa no resulte tan clara en lo tocante al contenido del rojo. ¿A qué lo hacemos equivaler? ¿Qué contenido le atribuimos a la genérica reivindicación de justicia social? No sé si es pertinente preguntarnos aquí qué contenido le atribuyen otras fuerzas de izquierda a esa misma reivindicación, pero sí lo es planteárselo si hablamos de socialismo. Que el futuro del socialismo ha de reivindicar las reclamaciones del feminismo y del ecologismo no creo ni que merezca ser objeto de debate. Pero tal vez sí lo sea la cuestión de si el socialismo del futuro ha de ser la mera yuxtaposición de los tres planos o, por el contrario, hemos de ser capaces de establecer prioridades en función de las urgencias y de las importancias. Y me da la sensación de que para responder a esta cuestión resulta obligado intentar definir, aunque sea de manera tentativa, qué entendemos por socialismo hoy. Dando por descontado que la respuesta no puede ser socialismo es lo que hacen los socialistas, es más bien al revés. Los socialistas lo son porque comparten una idea de socialismo. Digo, tendremos que plantearnos esto. ¿Qué entendemos por socialismo hoy? Si tiene sentido volver a hablar de cuestiones como la del trabajo, la propiedad y el Estado, y en tal caso, ¿cuál es la posición del socialismo al respecto? Porque, como sabéis mejor que yo, hay quien atribuye al olvido de estas cuestiones en beneficio de otras, sobre todo las identitarias, pero no solo, la comprometida situación de la izquierda en muchos lugares en este momento. Ahí os lo dejo y, si os parece, podéis tirar de este cabo o de cualquier otro que permita desembocar en lo mismo, esto es, en el futuro del socialismo. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Manuel, por la presentación. Y quiero de entrada agradecer a la organización de este acto, porque se da en un contexto muy apropiado, por supuesto, en la celebración de un partido político, pero también a esta hora de mañana poder abrir este tipo de debates y que hay además un público tan selecto que viene aquí a compartir las ideas, es un placer para los que estamos en la mesa y en particular para mí mismo. Yo quiero hacer mi intervención siguiendo un poco los hilos lanzados por Manuel, introduciendo de entrada una pequeña variación para que luego mis colegas vuelvan otra vez al hilo principal. Y es que normalmente cuando, disculpad porque estoy un poquito resfriado, cuando hablamos sobre el futuro de la izquierda, el futuro de la socialdemocracia y los retos que ésta se plantea actualmente, retos o a veces directamente los problemas, ¿no?, y las agonías que en algunos países está experimentando, siempre tendemos a pensar, lógicamente, en las ideas, en los contenidos, en las políticas, en los programas y en cómo la renovación de las ideas, la renovación de los programas, ¿no?, el reforzamiento del músculo ideológico de la izquierda puede favorecer su recuperación y su vínculo con los ciudadanos. Pero yo plantearía de entrada esta pregunta. ¿Y si el futuro de los partidos socialdemócratas no dependiera solamente de la fuerza de sus ideas, sino de la fuerza en su capacidad de canalizar y organizar a aquellos que defienden estas ideas? ¿Y si el futuro de los partidos socialdemócratas dependiera sobre todo, más que de sus programas, de la fuerza de los partidos que tienen que aplicar esos programas? Porque la renovación ideológica es un elemento continuo y en constante diálogo con la sociedad. Pero la construcción de fuerzas sociales, de organizaciones que representen estas ideas, que vinculen a los que tratan de llevar estas ideas a instituciones con los ciudadanos que les apoyan detrás, es un producto mucho más complejo y mucho más elaborado
que requiere mucho más tiempo para construir y que es mucho más fácil destruir y mucho más complicado reconstruir. Por supuesto, eso no quiere decir que las ideas importan, y de hecho después hablaremos, mis colegas os hablarán más de ideas y de políticas y de programas. Y sabemos que las ideas socialdemócratas han condicionado buena parte de la evolución de las democracias, al menos de las democracias occidentales, particularmente en Europa, durante buena parte del siglo XX. Incluso las ideas socialdemócratas han sido más influyentes que los partidos socialdemócratas. Los partidos socialdemócratas no han gobernado tanto tiempo como si la influencia de un cierto ideario socialdemócrata ha ido canalizando a través de los gobiernos. Y también eso no significa, las ideas importan y el contexto también importa. Y de hecho hoy lo que tenemos los economistas, politólogos, sociólogos y los librepensadores contribuyen haciendo buenos diagnósticos de hacia dónde estamos, de problemas que tenemos. No de qué haremos ante ello, pero sí tenemos un cierto consenso en que hay aspectos que en el pasado habían favorecido el desarrollo del estado del bienestar con una perspectiva socialdemócrata y que hoy ya no están o se están debilitando, ¿no? Está la pérdida de la soberanía por parte de los estados, la fragmentación de las clases sociales y, por lo tanto, la dificultad de tener voces homogéneas que representen a gente cada vez más plural y con situaciones y necesidades más distintas. El declive de los valores materiales en beneficio de valores posmateriales, algunos de los cuales, de hecho, son causas de la socialdemocracia, pero otros pueden ser vistos como desviaciones respecto a las necesidades materiales de una parte de la población, las transformaciones en las formas de participación colectiva y los entornos que lo permitían, ¿no? Muchas veces se hace referencia a la desaparición de las grandes fábricas, ¿no? Que antaño habían hecho posible el movimiento obrero y la conversión después en partidos obreros fuertes. Y, sobre todo, últimamente se habla estos días, después del 20 aniversario, 30 aniversario de la caída del bloque soviético, algunos interpretan que la pérdida de referentes alternativos al neoliberalismo es, en el fondo, una carga muy fuerte de profundidad contra las ideas de izquierda, en particular socialdemócratas. Ahora bien, si queremos entender en términos empíricos y con perspectiva comparada cuáles son los elementos comunes que muestran los retos que tienen hoy las fuerzas socialdemócratas que quieren plantear, llegar al poder y aplicar programas, podemos buscar algunas ideas genéricas para ver en qué medida es un problema de ideas o también, o en algunos aspectos sobre todo, es un problema de organización. Sabemos, por ejemplo, que en aquellos países donde suele haber alternancia entre partidos, a los partidos de izquierda, después de gobernar, les cuesta mucho más después volver al poder que a los partidos de derechas o liberales. Y muchas veces, son más de derechas que liberales, y muchas veces esto tiene que ver con las dificultades que tienen para reconstruir su organización después de haber estado en el gobierno a los partidos de izquierdas, que sufren más este aspecto que los partidos de derechas. También sabemos que la izquierda es más vulnerable, especialmente en las últimas 3 décadas, a las crisis faccionales internas que se dan dentro de las organizaciones mayoritarias. Mientras que, si bien los grandes partidos de centroderecha también están sufriendo esto, son más capaces de sobrevivir con esas crisis faccionales. También hay algún estudio por ahí que apunta que la fragmentación de la izquierda a nivel electoral tiende a ser más difícil de reconducir que los problemas de la fragmentación de las derechas. Sabemos, por ejemplo, que es mucho más complicado construir alternativas de gobierno con espacios electorales de izquierdas fragmentados que con espacios electorales de derecha fragmentados. Si miramos solamente lo que ha pasado en los últimos 24 o 18 meses en España, veremos que siempre que es posible que partidos de centroderecha, por muy divididos que estén, puedan ponerse de acuerdo, lo tiene mucho más fácil que los partidos de izquierda, ¿no? Y yo no miraría ahí solo elementos ideológicos, sino capacidades, ¿no?, de formular estrategias y alianzas de carácter organizativo. De hecho, si queremos mirar en la última década qué ha pasado en los pocos países donde la socialdemocracia, en aquellos países comparables, y yo sobre todo, por lo tanto, pienso en Europa, y tengo aquí el problema eurocéntrico que tenemos muchas veces cuando pensamos en la socialdemocracia, donde no pensamos todo lo que está pasando en buena parte del resto del mundo. Pero si nos centramos en estos países comparables, podemos establecer una especie de regularidad. Y es que la izquierda gobierna, y gobierna quiere decir con la presidencia del gobierno,
cuando en las elecciones un partido socialdemócrata ha conseguido tener una posición mayoritaria con un programa socialdemócrata. Eso mismo no es aplicable a la derecha, donde los partidos de derecha pueden gobernar sin que haya un partido de derechas mayoritario en ese espacio. Y esto nos muestra, por lo tanto, que las opciones y el futuro de la aplicación de las ideas y los programas socialdemócratas también tienen un reto que hay que pensar mucho en términos de organización. Porque también en este caso las viejas recetas, lo que sabemos y lo que nos dicen los manuales, ya no funciona mucho. Evidentemente, en lugares como este, es un congreso en el cual los partidos tienen que pensar en esto, pero muchas veces las reflexiones, los debates más acalorados se dan en los términos de las ideas y los debates más sustantivos quedan un poco aparcados, aunque los que saben de qué va esto entonces no pierden el ojo, que es en los aspectos organizativos. Recordemos, haremos previamente un pequeño repaso para que entonces me concentre rápido en algunas propuestas concretas que luego pueden dar lugar al debate. Si miramos la historia política del siglo XX, veremos fácilmente lo que explicamos muchas veces, que el auge de las propuestas socialdemócratas o del Estado social y sobre todo del Estado de bienestar estuvo ligado a la innovación en las formas de organización políticas que se dieron en el espacio de la izquierda. Así, por ejemplo, los que han trabajado sobre partidos saben que las formas de organización política moderna dependieron mucho de la creación de los partidos de masas a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, y que crearon estructuras políticas con estructuras capilarizadas en la sociedad, que permitían que enormes espacios de, digamos, clases bajas, de clases trabajadoras, con muchas dificultades para organizarse, conseguían tener voz, representación en los parlamentos y después gobierno, gracias a estas estructuras de partidos de masas que se crearon con formas muy diversas según los países, ¿no? Y que fue esta estructura de partidos de masas la que permitió finalmente, en los años 30 o después de la Segunda Guerra Mundial, que los partidos de izquierda llegaran al poder o al menos fueran lo suficientemente relevantes como para difundir la agenda socialdemócrata y la creación del Estado de Bienestar. A esto el politólogo Maurice Duverger le dominó el contagio de la izquierda, porque el éxito de esa fórmula fue rápidamente calcado por sus competidores de derecha. Es verdad que a partir de los años 60, 70, con el auge de la televisión y de los medios de comunicación de masas, esas formas de organización de masas, que a veces es las que mucha gente, sobre todo los que tienen más experiencia en los partidos, como el PSC y vienen a los congresos, todavía tienen en la cabeza, pero en realidad, digamos, esa estructura de masas ya en buena medida ha pasado a la historia en términos prácticos. Porque desde los años 60-70, las innovaciones en los medios de comunicación de masas empezaron a producir también reacciones y adaptaciones en las organizaciones de los partidos. Y quien más se benefició de ellos, en esa creación de lo que algunos han denominado partidos atrapolotodo, partidos cachol, aunque luego han ido creándose nuevas etiquetas, ¿no? Actualmente algunos hablan de los partidos electorales profesionales, del partito personale, fueron estructuras mucho más centralizadas, con una capilarización cada vez más débil, menos conectada con las bases sociales, no con las bases de los partidos, sino con quienes les votan, ¿no? Mucho más centralizadas, con mucha más profesionalidad por parte de los expertos, asesores de imagen, etcétera, ¿no? Y esto se acabó también trasladando a la izquierda en lo que Epstein denominó el contagio desde la derecha, que acabó neutralizando esa fórmula de partido de masas que había. Actualmente, de hecho, también las transformaciones políticas están en paralelo a la creación de una nueva forma de partidos políticos que no sabría yo definir muy bien todavía, porque de hecho está dándose en manos, ¿no? Está en marcha, pero que sabemos que son partidos más que centralizados, muy personalizados, partidos con lógicas muy plebiscitarias, muy personalistas y que dan lugar a una acción política muy desintermediada. Esta es la fórmula que de momento sobre todo está beneficiando a las nuevas opciones radicales, a la izquierda y sobre todo a la derecha, o a lo que en algunos casos podemos denominar populismos, ¿no? Es verdad que en algunos casos la socialdemocracia puede estar beneficiándose de estas nuevas lógicas más desintermediadas, o puede haberlo pensado, ¿no?
Por ejemplo, un recuerdo hace solo 10 años, en 2010-2011, justo después de la derrota, de hecho en la etapa final de Gordon Brown en el Reino Unido, varios centros y think tanks de pensamiento alrededor del Labour Party hablaban de que lo que le convenía a la izquierda era mayores dosis de populismo, ¿no? Y empezar a copiar esto que se había visto en América Latina y aparcar los esfuerzos pragmáticos que en aquel momento se veían muy críticos en la época de Tony Blair. Bueno, aún hay que tener un poquito de perspectiva, pero no sé yo si esas fórmulas, cuando se han aplicado, han resultado muy exitosas. Desde luego, para el Labour Party podemos tener fuertes dudas, ¿verdad? Yo creo que hemos de seguir insistiendo en la idea de que la victoria de las ideas políticas en general, pero en particular en el caso de socialdemócratas, viene de la mano de formas exitosas, eficaces de organizar políticamente los defensores de estas ideas. Así que pensar sobre el futuro de la izquierda es también pensar cómo hay que organizarla. Y ahora voy acabando con algunas ideas concretas, quizá para el debate de ahora o de después, ¿no? Tengamos presente de entrada dos cosas. Algunos estudios muy recientes muestran que los partidos políticos socialdemócratas que gobiernan y implantan en las últimas 2 décadas reformas o políticas de redistribución suelen hacerlo siempre en condiciones muy desfavorables económica y socialmente, mientras que los partidos de derecha suelen hacer políticas de redistribución solo en condiciones favorables. ¿Esto qué significa? Que los partidos socialdemócratas, cuando gobiernan y tratan de aplicar algo cada vez más complicado, que es esta idea de redistribución, lo necesitan hacer con fuertes estructuras organizativas que garanticen que su electorado va a comprender que a veces ciertas reformas políticas solo obtienen resultados a medio y largo plazo. Y, por lo tanto, que los gobiernos socialdemócratas han de ser capaces de resistir al embate de la inestabilidad que normalmente generan las políticas de este tipo a corto plazo. Por eso yo acabaría sugiriendo 3 ideas, no son fórmulas mágicas, pero sí ideas a repensar en este aspecto de cómo organizar los partidos socialdemócratas, en general los partidos de izquierda, que hoy seguramente la socialdemocracia, incluso en la izquierda, ya no solamente está representado por los partidos de la Internacional Socialdemócrata, ¿verdad? En primer lugar, los partidos en general y los socialdemócratas en particular tienen que repensar nuevas formas de capilarizar, es decir, de penetrar, de vincularse, de representar a los electores. Y esto significa que ciertas lógicas actuales plebiscitarias, ¿no?, que incluso yo sugeriría como de adulación desde las élites de los partidos hacia sus bases, para reforzar aún más la posición de los partidos, quizá no sean del todo eficaces. Pongamos ejemplos. ¿Cómo capilarizaría hoy un partido como el PSC, por ejemplo, la representación de un cuerpo tradicional de la socialdemocracia, que eran los profesores de instituto? Hace 40 años, desde luego, era yo creo que más difícil de representar la opinión y las demandas de los profesores de los institutos y de las escuelas de primaria en una época en la cual había una idea de grupo de profesores de institutos. Pero hoy sabemos, por ejemplo, que en los institutos de educación hay una enorme dualización que no está del todo todavía suficientemente estudiada y expresada entre profesores, digamos, mayores, funcionarios más estables y un creciente número de profesores a tiempo parcial, que no tienen una posición permanente y que tienen unas lógicas y una participación interna en los institutos muy distinta. Este es un caso muy concreto. ¿Cómo representa un partido como el PSC esa pluralidad, donde a veces dentro del mismo espacio hay intereses contrapuestos? Y apliquemos esto a todos los ámbitos, ¿no? Para ir más allá en esta idea de representación, hay autores, ¿no?, desde la teoría política que están apuntando ideas, ¿no? Mansbridge y otras, en este caso James Mansbridge, autoras, han cuestionado la idea tradicional de representación. Y yo sugeriría autoras como Nadia Urbinati, que recientemente están haciendo un esfuerzo en pensar la representación para no tirarla por el desagüe, sino para actualizarla y convertirla también, yo sugeriría, en formas y estructuras representativas en los partidos. Una segunda idea, y con esto ya voy a ir acabando, es que los partidos socialdemócratas tienen que pensar mejor cómo cuidan su organización y su representatividad social cuando están en los gobiernos. Como he dicho antes, parece ser que los socialdemócratas sufren mucho más la salida del gobierno porque han descuidado mucho más la organización. Y este es un aspecto pendiente de cómo mantener vivo un partido que no se subordine
a los cargos en las instituciones públicas, pero que al mismo tiempo les sea útil y siga manteniendo y representando la palpitación de su electorado. Y finalmente, una idea que daría para mucho, pero que también requiere ser repensada, que es el papel de las nuevas tecnologías en las organizaciones políticas y, en particular, en los partidos socialdemócratas. Porque las nuevas tecnologías hoy tienen una aplicación como muy sencilla. Muchos están pensando en Twitter, en Facebook, pero hay algunos estudios recientes que empiezan, sobre todo pensando en Estados Unidos, que empiezan a llamar la atención sobre las prácticas de innovación que, por ejemplo, en algunos estados el Partido Demócrata está aplicando para reforzar internamente la cohesión de la estructura del partido, su vinculación con sus activistas y con sus bases sociales, usando los medios, no para transmitir el mensaje de forma unilateral, sino para vehicular el nervio de la actuación de estos partidos. Me voy a detener aquí, pero sugiero que aquí hay mucho campo para que demos vueltas en paralelo siempre a la reflexión ideológica. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Joan. Antes de pasar la palabra a Sandra, simplemente quería recordaros la necesidad de que seáis lo más breves posibles, porque, no lo he dicho antes, hemos de terminar, por razones logísticas, sí o sí, a las 12 menos cuarto. Por tanto, para dejar un pequeño margen para el diálogo, pues, en fin, os pediría esto, que fuerais, dentro de lo que quepa, concisos en el tiempo. Bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per convidar-me a formar part de la ponència del Congrés. És un plaer també estar aquí amb Fernando i amb Juan, perquè no només els admiro per bons acadèmics, fan un treball magnífic a l'acadèmia, però també són dues persones que contribueixen de manera fonamental al debat públic. Llavors, gràcies i gràcies per la vostra assistència. Continuaré ara en castellà como lengua vehicular de mi ponencia. Bien, yo quería llevarme la reflexión a un plano más general y también a un análisis más de los síntomas, ¿no? de los cambios que se han producido, que ha llevado a la socialdemocracia a una debilidad electoral que comienza en los 80 y se acentúa sobre todo a partir de la crisis económica del 2008. Entonces, os voy a anunciar como buena alumna, ¿no? Porque esto es lo que pido yo a los alumnos cuando exponen, les voy a hacer un resumen de mi exposición. Básicamente, lo que voy a venir a decir es los cambios que se han producido en el sistema capitalista, en el sistema económico, requieren de una intervención que va mucho más allá de lo que ha hecho el socialismo hasta ahora, que ha sido fundamentalmente compensar, ¿no?, los defectos del capitalismo y de un sistema de mercado que tienen que ver fundamentalmente con las desigualdades, y lo han hecho a través de la redistribución. Los cambios que se han producido hasta ahora son de tal intensidad que requieren intervenciones mucho más ambiciosas y en un plano mucho más general, mucho más global. Por otro lado, tenemos un contexto político en el que esas intervenciones son mucho más complicadas, porque hay un sistema más fragmentado, porque existe polarización y porque las bases de apoyo a los partidos se han vuelto más volátiles. Entonces tenemos, por un lado, una intervención más intensa, más necesaria, más ambiciosa, y por otro lado, unas condiciones objetivas más complicadas para llevarlas a cabo. Por lo tanto, concluiré diciendo, bueno, ¿cómo podemos salir de esta situación en la que actuar es tan complicado? Por las limitaciones en la soberanía nacional, por la integración económica y demás, y cómo deberíamos hacerlo, y con eso enlazaré con esa reflexión tan interesante que proponía Juan sobre la estructura de los partidos y los retos que tienen las estructuras de los partidos en este contexto político más fragmentado y más polarizado. Bien, ¿qué ha pasado hasta ahora? Bueno, un repaso muy resumido, ¿no? La socialdemocracia tuvo los que se han llamado los 30 años gloriosos, ¿no?, los 30 años de oro, ¿no?, aproximadamente del año 45 al 75, ¿no?, cuando la socialdemocracia encuentra una vía propia dentro del capitalismo a través de la expansión del estado del bienestar, a través de la redistribución, a través de la expansión de los sistemas educativos, etc. Bien, esa vía empieza, digamos, a cuestionarse a partir fundamentalmente de los años 70
y comienzan a producirse también cambios al mismo tiempo en el sistema productivo que tienen repercusiones muy importantes para las bases electorales de los partidos socialdemócratas. Esas consecuencias tienen que ver con la fragmentación de la clase trabajadora. La clase trabajadora se fragmenta, lo cual dificulta la acción colectiva de la propia clase trabajadora, y se producen otros cambios que tienen que ver con también la disminución de los trabajadores de cualificación media, que eran los trabajadores que sostenían las bases electorales de los partidos socialdemócratas, y en general con una fragmentación que lleva a que los intereses entre unos y otros, entre las clases sociales, sean más divergentes. Es decir, esa causa común, esa frase de todos estamos en el mismo marco que la socialdemocracia, ¿no?, expandió, también los cristianodemócratas, esa idea de poder apelar a unos intereses comunes se debilita. Esos son, digamos, los cambios a largo plazo, que tiene que ver con, como he dicho, la fragmentación de la clase trabajadora, la dificultad ahora mismo de los partidos socialdemócratas para apelar con un mismo discurso a clases que tienen intereses cada vez más divergentes, producto de esa fragmentación, ¿no? Entonces, esos cambios que tienen que ver, como decía, con esa fragmentación, también con la disminución de las clases medias, con la polarización de ingresos, la dificultad de expandir el estado del bienestar cuando tenemos una clase media que se ha empequeñecido en todos los países avanzados, que tiene que ver con las desigualdades en ingresos entre personas con distinto nivel educativo, lo comentaba hace un momento ahora en una discusión muy interesante antes del plenario, ¿no? Cómo las nuevas tecnologías lo que producen es una demanda mayor de gente cualificada y, por lo tanto, una mayor desigualdad o una mayor relación entre formación e ingresos, ¿no? Todas estas pulsiones de largo plazo entroncan con una crisis económica, la crisis de 2008, que lo que hace es profundizar algunas de estas dinámicas, ¿no? Desde el punto de vista de la socialdemocracia y de sus electorados, creo que lo que produce la crisis del 2008 es una crisis de eficacia, una crisis en la capacidad de los partidos socialdemócratas de garantizar la seguridad económica y la seguridad en bienestar, ¿no? Y como consecuencia de ello, una pérdida de credibilidad, una pérdida de confianza y una disminución de las lealtades que explica un poco la volatilidad de los electorados, ¿no? El hecho de que haya parte de esa clase tradicional del electorado socialdemócrata que esté alimentando, por ejemplo, a los partidos populistas, ¿no? Esa crisis se produce además en un marco que es el europeo, donde los avances que se prometían en un primer momento no se producen. Dos tipos de avances. Una, cuando se produce la crisis hay una promesa de contención del capitalismo, de intentar una mejor gestión del capitalismo, especialmente del sistema financiero, y después de 11 años de esa crisis no hemos visto avances sustantivos en ese sentido. Y además, otra, digamos, debilidad del marco europeo que ya se venía arrastrando en los procesos de integración económica es que la integración económica no va acompañada del modelo social que durante mucho tiempo se reivindica desde la socialdemocracia, y esa integración económica se dispara en los elementos, ¿no?, que tienen que ver con la unión monetaria, pero es muy débil todavía en el modelo social, ¿no? Por lo tanto, tenemos un panorama de crisis, digamos, de confianza, por crisis de eficacia de la socialdemocracia a la hora de representar los intereses de la ciudadanía, porque hay una crisis del modelo representativo. En España lo vimos en el 2011, cuando se produce esa crisis de representación, ¿no?, de la democracia representativa en las movilizaciones del 15M, ¿no?, en el 2011, que luego eso revierte a la larga, ¿no?, en el cambio en el sistema de partidos. Y tenemos un entorno donde se producen unas pulsiones de fragmentación muy importantes, que tienen que ver sobre todo con el aumento de las desigualdades provocadas por un desequilibrio muy importante entre el capital y el trabajo. Es decir, lo que sostiene en esos años dorados de los que hablaba al principio, lo que sostiene el modelo de bienestar, es un equilibrio entre capital y trabajo. Ahora mismo ese equilibrio está roto a favor del capital, y que ese desequilibrio se produzca a favor del capital tiene consecuencias sobre la desigualdad, porque el capital está tremendamente
muy desigualmente distribuido, ¿no? Por ejemplo, con datos de Estados Unidos, que creo que es el país por antonomasia que refleja estos cambios, el 10% del sector más rico tiene un 90% de los activos financieros. Es decir, que se está produciendo, digamos, una pulsión muy fuerte en desigualdad derivada de la concentración del capital y del hecho de que la relación entre capital y trabajo se ha desequilibrado y la contribución del capital a la renta nacional es ahora mucho mayor que hace muchos años. Y esto lo vemos en los estudios de economistas dedicados a estudiar la desigualdad, como Piketty, como Branko Milanovic, etcétera, ¿no? Bien. Un elemento muy importante, además, en este contexto también, para acabar, digamos, en este repaso de diagnóstico de qué es lo que ha ocurrido, es la disminución de la movilidad social. Se habla mucho del ascensor social, el ascensor que permite las aspiraciones, colmar las aspiraciones de las clases medias, bajas y medias, ¿no? En el ascenso social. Ese ascensor se ha roto, ¿no? Y es algo importante porque hay un elemento, digamos, de pérdida de estatus que sostiene y alimenta las viejas clases medias que han visto su estatus perdido en un sistema de producción que ha cambiado, que ha abandonado el sistema fordista. Esa pérdida de estatus y ese resentimiento es parte de lo que alimenta el populismo en Europa, ¿no? Esas viejas clases medias que no encuentran acomodo, que no se benefician de la globalización, que no son sectores que estén beneficiados, ¿no?, de los procesos de cambio de la economía del conocimiento. Por lo tanto, lo que tenemos son grandes retos porque los elementos que generan esas desigualdades tienen que ver con la estructura del sistema productivo, tienen que ver con la globalización, tienen que ver con qué capacidad tiene ahora la socialdemocracia de embridar el capitalismo, porque esa fue su contribución. Cuando abandonó la vía de sustituir al capitalismo, la función de la socialdemocracia fue embridarlo y contener las consecuencias. Pero es que ahora el nivel, digamos, de actuación que se necesita para revertir los cambios que se están produciendo es mucho más intenso. Y lo hacemos, y ahora voy a la siguiente condición. Lo tenemos que hacer, se tiene que hacer en un contexto más complicado, en un contexto caracterizado a nivel europeo por una mayor fragmentación de las democracias parlamentarias, por una fragmentación de los sistemas de partidos, donde es más complicado también por el elemento de polarización ponerse de acuerdo, donde además las bases electorales están cambiando. Entonces, ¿cómo hacemos que un reto mayor se asuma en condiciones mucho más complicadas? Y aquí veo un poco la propuesta que lanzo de reflexión, porque hay un movimiento en la actualidad, sobre todo en las propuestas que se vienen lanzando desde la democracia, los demócratas, los liberales, ¿no?, como dicen ellos, los demócratas de Estados Unidos, que tiene que ver con las oportunidades de la crisis climáticas para renovar el proyecto socialdemócrata sobre unas bases aspiracionales más amplias, más transnacionales, donde se integren todos los elementos de desigualdad, de migración, todos esos elementos que componen, digamos, el ideario socialdemócrata bajo el paraguas de la crisis climática, que está y tiene repercusiones a nivel de desigualdades, a nivel de migraciones, a nivel, sobre todo, de cambios en el sistema productivo. Entonces, para mí, la crisis climática representa una oportunidad para que la socialdemocracia se avance en incorporar ese reto, ¿no?, intentar elaborar alianzas transversales, y en esto he de decir que España es un país con buenas condiciones para hacerlo, porque no sé si conocéis los datos que se publicaron hace poco, hay pocos datos todavía sobre la crisis climática y su percepción por parte de la opinión pública, pero los datos publicados indican que es un elemento que preocupa mucho a los ciudadanos en primer lugar y que lo hace de manera transversal. La izquierda está más preocupada por la crisis, es menos escéptica sobre los elementos de cambio climático, pero aún así tiene un componente transversal entre ideologías, entre distintos grupos de la población, que puede servir para coser los distintos intereses, ese electorado fragmentado al que ahora se enfrenta la socialdemocracia, ¿no? ¿Cómo podemos coser esos intereses que ahora mismo, ¿no?, aparecen? Nos cuesta más llegar con un mismo discurso a sectores de la población, ¿no?, que se encuentran en situaciones muy, muy distintas, ¿no?
Por lo tanto, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer ante retos más complicados en un contexto político más difícil? Yo creo que debemos pensar, y lo lanzo aquí al debate, en esos elementos para ganar en transversalidad, ganar en coalición, capacidad de establecer coaliciones y además llevarse el campo de debate a lo transnacional. Yo creo que la vía de intentar recuperar la soberanía, el debate y la actuación únicamente, como proponen, populismos de izquierdas y de derechas, llevárselo al ámbito nacional, creo que no tiene sentido, dadas las dinámicas de integración y de los procesos de integración en los que estamos embarcados, ¿no? Pero sí que veo que hay un potencial para actuar transversalmente y actuar transnacionalmente con ese tema. ¿Y ahora cómo lo tiene que hacer? Bien, la socialdemocracia, por el peso electoral actual y por la fragmentación del sistema de partidos, como mínimo a corto y medio plazo, va a tener que establecer alianzas con otros actores políticos. Y lo estamos viendo en el caso de España y eso es común a otros países europeos. Pero eso supone un reto en las estructuras organizativas de los partidos. Cuando los partidos tienen un electorado más volátil y cuando los partidos tienen que pactar, eso supone un reto para las estructuras organizativas porque mover al partido, digamos, a ciertos pactos y hacer entender a la militancia y al electorado del partido, pero sobre todo a la militancia, que hay que hacer concesiones y que obviamente ciertos pactos van a tener costes respecto al ideario del partido, requiere de una organización muy compacta, requiere de una organización que pueda moverse bien para asumir, digamos, esos costes sin grandes fracturas internas y sin fisuras, ¿no? Bien, justamente las organizaciones de los partidos han avanzado en una mayor, transparencia, en un mayor acceso de las bases a los procesos de decisión, y eso debe ser compatible con estructuras que permitan al partido responder con rapidez a un electorado que es más volátil y también tener capacidad para establecer alianzas, ¿no?, en un entorno donde va a tener que operar en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos del qué y del cómo, yo propongo el qué. Pensemos, avancemos, que avance la socialdemocracia, que se adelante, que sea el primero, el tête de la course, el frontrunner, ¿no?, en hacer de la crisis climática, en pensar de la crisis climática como un elemento para incorporar aquellos componentes que forman parte del ideario clásico de la socialdemocracia, pero además pensar que las estructuras organizativas de los partidos están, ahora en un contexto con retos también en los que deben ser estructuras compactas y además de ser compactas tienen que procurar mantener ese espacio para la militancia. Eso a veces es difícil de combinar, pero hay que hacerlo y yo creo que es otro reto organizativo que enlaza un poco con lo que avanzaba Juan en su ponencia. Yo lo dejo ahí y espero que podamos continuar en el debate. Bueno, cedo la palabra a Fernando. También os debo decir que no soy muy optimista respecto a que podamos recuperar gran cosa en el debate, porque no sé si vamos a tener mucho debate. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No hay nada peor para unos ponentes que encontrarse con muy poquita gente, ¿no? Así que creo que hay suficiente. Bien, a mí normalmente siempre se me solía invitar a... Agradezco mucho la invitación, sinceramente. Se me solía invitar a debates sobre la crisis de la socialdemocracia. Y de repente me encuentro con sorpresa que se me invita a un debate sobre el futuro de la socialdemocracia. O sea, que la socialdemocracia tiene futuro. O sea, a mí se me invitaba para ver cómo evitar que se le enterrara, ¿no? Y ahora pues parece que se trata de ver cómo poder proyectarla hacia el futuro y eso me parece que es algo que es interesante. Esa es la primera reflexión que quiero hacer, ¿no? Y es que la socialdemocracia tiene una mala salud de hierro, que es lo que decía mi madre de sus amigas. Siempre están quejándose, pero no hay forma de que se mueran, ¿no?
Siempre se habla de la crisis de la socialdemocracia, pero ahí está. Claro, el problema son las elecciones británicas de ayer, o antes de ayer, ¿cuál era? Antes de ayer. Y el resultado que tuvieron, el problema es lo que está ocurriendo en la socialdemocracia en Alemania, es decir, que hay idas y venidas, hay momentos en los que estamos más predispuestos al optimismo y otros en los que nos replegamos en el pesimismo. Y luego ahí hay contradicciones, ¿no? A mí una cosa que me sorprendió mucho de lo ocurrido en la socialdemocracia alemana es que, por un lado, se vota a el sector más izquierdista, el sector más contrario a la gran coalición, y simultáneamente se vota a favor de seguir en la gran coalición. Entonces, perfecto, ¿no? Es decir, que todo es reconciliable, ¿no? Así, es decir, que hay... Vamos a ver, mi tesis fundamental es, primero, que nos encontramos en una situación de auténtica perplejidad en todo lo que se refiere a lo que tradicionalmente se llamaban las ideologías políticas, podemos llamarlo los idearios políticos. No funciona el liberalismo, no funcionan los sistemas de democracia liberal, lo estamos viendo con los populismos, pero es que el populismo tampoco funciona. Lo que estamos viendo en América Latina es cómo se están desenmascarando día a día a todos los liderazgos populistas. Pero resulta que, si cogemos América Latina, es fascinante, ¿eh? Todo el populismo de izquierdas se ha derrumbado, pero en Argentina han vuelto a votar al populismo de izquierdas. En Argentina, digamos, se ha derrumbado lo que podríamos llamar la alternativa de derechas al populismo de izquierdas. Es decir, que nos encontramos con que en América Latina la supuesta alternativa no existe, o por lo menos está en crisis. Es decir, ¿qué puede votar ahora un argentino? Muy difícil. Bueno, pues en Europa yo creo que estamos asistiendo a algo muy parecido, ¿eh? Ha habido un enorme esfuerzo por tratar de escindir el campo de lo político entre partidos establecidos, entre los que estaba, por supuesto, la socialdemocracia, y partidos populistas, o liderazgos populistas. O sea que realmente la alternativa se busca, y este es un discurso que es un discurso ideológico, atención, la alternativa se busca tratando de presentar las opciones como si dentro de los partidos tradicionales no existiera alternativa. Y digo esto porque afecta muy directamente a la socialdemocracia. O sea, eso que decía Chantal Mouffe, que elegir entre los partidos establecidos es como elegir entre Pepsi-Cola o Coca-Cola. Entonces, bueno, la socialdemocracia tiene que elegir qué tipo de cola es. Si prefiere ser Coca-Cola, que es lo auténtico, o la Pepsi-Cola, o si por el contrario tiene que salirse o tiene que evitar que le empujen, que lo enmarquen en ese discurso. Y yo creo que este es el primer punto que tiene que tener tremendamente claro la socialdemocracia. El primer punto que tiene que tener realmente claro es la dificultad de buscar una propuesta diferencial bajo condiciones, tú lo has dicho, Sandra, de una oferta inmensa por parte de partidos, la mayoría de los cuales han incorporado ya el ideario tradicional socialdemócrata. Y esto es particularmente duro, o va a ser particularmente duro, en Europa, en la disputa con los partidos verdes. Es decir, que el auténtico adversario para la socialdemocracia hoy no van a ser los populismos, no va a ser los partidos conservadores, liberales, van a ser los verdes, ¿eh? Entonces aquí recojo un poco como tú empezaste. Si queremos una casa común tendremos que incorporar a los verdes de la misma manera, porque si no, si los convertimos en nuestro auténtico adversario, entonces las posibilidades, digamos, de victoria son nulas. Por tanto, primer punto, época de desconcierto, época muy poco doctrinaria, una época mucho más estratégica, entendiendo por estrategia el sentido de que más importante que diseñar un discurso es saber cómo venderlo bajo las condiciones de la nueva esfera pública.
Es decir, puedes tener un discurso maravilloso, pero luego no sabes realmente cómo puedes transmitirlo para que la gente lo capte. Porque esas condiciones exigen, primero, que elijas la simplicidad sobre lo complejo, que elijas lo emocional sobre lo racional, que elijas todos los elementos que tienen capacidad de impacto bajo las condiciones de esta situación de economía de la atención. O sea, la gente tiene poca capacidad para atender la cantidad de demandas que recibe continuamente y, por tanto, lo que tiene que hacer cada discurso político es tratar de darle las píldoras que precisa y dentro de las cuales o sobre las cuales se perfila realmente el discurso. Yo creo que el fracaso de Corbyn, aparte de por Corbyn, el fracaso de Corbyn es pues bueno, que no supo simplificar su discurso, que es una persona incapaz de transmitir la más mínima emocionalidad, que no supo realmente, además, saber beneficiarse del propio pluralismo interno del Partido Laborista, que es mucho. Es decir, que se ha ganado un 0 en todas y cada una de las dimensiones en las que realmente debería funcionar. Yo creo que voy a ser muy rápido porque si no nos da tiempo. Yo creo que las dos grandes cuestiones que tiene que plantearse la socialdemocracia, que son cuestiones tremendamente difíciles de responder, es, primero, ¿qué significa ser de izquierdas hoy? Y si vale única y exclusivamente con la ubicación dentro de un eje, el eje tradicional, izquierda-derecha, y si no debemos incorporar también algún otro eje dentro del cual posicionarnos. Porque vamos a ver las grandes fracturas políticas, las estamos viendo, son la fractura generacional y la fractura campo-ciudad. La campo-ciudad tiene mucho que ver con ese otro eje que es el famoso de los anywheres y los somewheres, ¿no? Es decir, los que tienen una identidad que les permite ser ellos sin estar adscritos necesariamente a una comunidad específica, y los otros que solo tienen una identidad que es la de pertenencia. Entonces yo creo que, claro, aquí es muy importante que la socialdemocracia sepa que ser de izquierda significa también tener una respuesta o una oferta que hacer a cada uno de los otros dos polos. O sea, una oferta a esas élites, digamos, modernas de este nuevo turbocapitalismo, pero también una oferta a esas, digamos, personas que están ubicadas dentro de este tipo de comunidades. Por tanto, yo creo que el saber cómo orientarse dentro de los nuevos ejes me parece que es fundamental y exige algún tipo de decisión ideológica. Es decir, que eso hay que intentar rellenarlo. Por tanto, ¿qué significa ser de izquierdas hoy? Pues ser de izquierdas hoy significa adoptar también una posición respecto de otras contradicciones, ¿no?, distintas de la clásica de izquierda-derecha, saber ubicarnos, o sea, saber encontrar un espacio dentro de los nuevos espacios que se abren a la decisión política. Segunda pregunta que me parece que es muy relevante es ¿qué debe conservar la socialdemocracia de su legado y qué es lo que debe revisar? Vamos a ver, la socialdemocracia ha revisado continuamente su legado porque se ha visto envuelta en un proceso de cambio social y, en cierto modo, se ha visto también muy huérfana, precisamente por lo que dije antes, de que muchas de sus propuestas pues, han sido recibidas también por dos grupos políticos, con lo cual tú pierdes tu identidad cuando todos los demás también quieren tenerla. Una parte de ella, aunque la llamen de otra manera. Aquí me parece que el problema para la socialdemocracia es, primero, que tiene mucha personalidad histórica y que, por tanto, es una buena marca, porque es una marca antigua, que ha conseguido enormes logros sociales. O sea, que, por tanto, tenemos que ser leales a la marca, pero hay que poner esa marca al día. Es decir, tenemos no solamente que saber venderla, sino ser conscientes
de que uno ya no puede seguir funcionando en términos de neoliberalismo frente a igualdad, digamos, feminismo frente a patriarcado. Hay que innovar también en la forma en la que presentamos o necesitamos presentar el discurso. Bueno, yo creo que la respuesta, y con esto voy a acabar, porque si no veo que no hay coloquio, la respuesta a la situación que tenemos exige, si queremos que tenga futuro la socialdemocracia, yo creo que tenemos que operar en 3 niveles. El primero, este es muy sencillo, también lo ha aludido a él Sandra. Vamos a ver, la socialdemocracia tiene una ventaja comparativa respecto a cualquier otro grupo de partidos políticos, y es que está perfectamente enhebrado dentro del proyecto europeo. O sea, Europa. Es decir, la socialdemocracia tiene que apoyarse en eso. Es decir, su gran capital no reside solo en el valor de la marca, sino en que tiene ya montado, hablando de organización, tiene montado una estructura europea que es tremendamente funcional, donde unos partidos pueden aprender de la experiencia de otros, donde se pueden intercambiar avances en el diseño de discursos, donde se puede aprovechar muchas de las respuestas que encuentran determinados partidos socialdemócratas en el gobierno para problemas que luego les sirven a otros. O sea, ¿qué podemos aprender ahora nosotros, por ejemplo, del tiempo que lleva el socialismo gobernando en Portugal? Seguro que tenemos algo que aprender. Y podemos aprender precisamente porque somos de la misma familia. Entonces, primer punto, Europa. Pero Europa no solamente por eso, por un problema de organización, sino porque el mayor problema que tienen los sistemas democráticos, también lo ha dicho Sandra, es la restricción de la soberanía, es decir, la crisis de la acción política. Bajo condiciones de crisis de acción política, la capacidad que tenemos para introducir reformas políticas es cada vez menor. ¿Cómo podemos recuperar soberanía? Pues fácilmente, es decir, aumentando de tamaño. ¿Cómo aumentamos de tamaño? Pues a través de mecanismos supranacionales. O sea, Europa, first point. Segundo punto, estamos en medio de una guerra cultural. No sé si lo han observado, pero estamos en medio de una guerra cultural, una guerra de valores, donde, además, esto se percibe muy claramente cuando vemos cómo operan los partidos populistas. Lo que hacen, no tratan de enfrentarse a ideologías concretas, sino tratan de enfrentarse sobre todo a posicionamientos culturales específicos. Su objetivo es el feminismo, su objetivo es, las minorías identitarias de cualquier otro tipo, ya sea nacional y de preferencia sexual, lo que fuera. Y bueno, yo creo que el papel de la socialdemocracia es pelear estas guerras culturales en defensa de los valores del socialismo tradicional, es decir, de la igualdad, pero también en defensa de los valores que yo creo que ahora mismo están más amenazados, que son los valores del liberalismo. El liberalismo aportó a la socialdemocracia algo que a mí me parece absolutamente fundamental, que es, primero, la capacidad para controlar el poder, lo imprescindible que es para la libertad individual el control del poder. Es decir, todos los mecanismos que nos han permitido introducir, la división de poderes, protección de los derechos individuales, etcétera, se lo debemos a la tradición liberal. Y sobre todo, algo absolutamente fundamental en estos momentos de hibridación cultural, que es la tolerancia. O sea, yo creo que si hay algo que estamos perdiendo a velocidad de vértigo es precisamente la tolerancia. Yo no hay día que no hable en la radio donde no me reciba insultos en el teléfono, claro, porque a uno le mandan los insultos directamente a su propio bolsillo con los móviles. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa es
no es que alguien me diga, no comparto sus ideas, yo tengo otras, mire, son estas, que es lo que hasta ahora estábamos acostumbrados o pensábamos que funciona, sino que en cierto modo te acusan de tener las ideas que tienes. Es decir, tú eres culpable de algo y eres culpable de pensar lo que has dicho. O sea, eso es la subversión de los valores fundamentales, no digo ya del liberalismo, sino de la propia Ilustración. Y eso está en peligro. Y todos lo hemos vivido en algún momento. Ese es un punto de defensa. Entonces, cuando hablo de pelear las guerras culturales, es de pelear todas estas guerras culturales. Y el tercer punto es, también lo ha dicho Sandra, pasa que yo lo voy a presentar de otra manera, es aprovechar esta maravillosa coyuntura del cambio climático y de la lucha contra el cambio climático para poder, por primera vez en prácticamente 40 años, poder luchar por una alternativa a lo que venimos llamando muy simplificadamente el neoliberalismo. Porque vamos a ver, el neoliberalismo, a mi juicio, no es una doctrina. Comenzó siendo doctrinal. El liberalismo ha acabado convirtiéndose en un dispositivo, en el sentido Foucaultiano. Es decir, es el orden de las cosas, por valernos de un título de Foucault. O eres competitivo o ¡ping!, se te elimina de la escena, ya sea en el interior de los países o entre países. O juegas dentro de las reglas que están marcadas perfectamente dentro de ese orden ciego, porque realmente es ciego, que está, bueno, un sociólogo diría que está cargado de imperativos sistémicos. O sea, que decir que eso no lo regula ya nadie, pero en lo que todos nos hemos acabado incorporando. ¿Qué hacemos todos? Primero nos autoexplotamos. No hace falta que nadie nos diga tienes que hacer esto, sino que ya automáticamente devenimos en seres profundamente competitivos. O sea, que eso, con lo cual estamos dentro de esa lógica de la productividad que impone este dispositivo. Y luego, en segundo lugar, y esto también muchas veces es bastante cansino, uno tiene que venderse a sí mismo como si fuera una marca. Es decir, el brand yourself. O sea, que es horrible. O sea, no basta con hacer las cosas, sino que encima tienes que venderlas. Por si os interesa, aquí está mi último artículo. Ese es el dispositivo neoliberal. Es decir, nos ha colonizado hasta el dedo pequeño de los pies. Y es tan poderoso porque somos incapaces de verlo. Bueno, pues ahora se abre una posibilidad de alternativa como consecuencia de que los jóvenes de repente han vuelto a creer en la política y se están incorporando a la política gracias al cambio climático. Aprovechémoslo, y seamos nosotros quienes se los llevan, que no sean los verdes quienes se los llevan. Ojo, insisto, el gran adversario no es el Partido Popular, el gran adversario no es Vox, el gran adversario van a comenzar siendo los verdes, porque ellos son un partido de single issue que pueden jugar muy eficazmente bajo esas condiciones que yo decía que dominan ahora mismo en la que podemos llamar las condiciones de la nueva esfera pública. Por tanto, tres grandes tareas: transnacionalización, pelear las guerras culturales y aprovechar este momento único que nos ha ofrecido la historia para encontrar, poder expandirnos y poder realizar esa parte que quedó frustrada, que es la posibilidad de ofrecer una verdadera alternativa al capitalismo, o a este capitalismo enloquecido en el que habíamos vivido. Y acabo aquí, pero tengo una última reflexión, y es que creo que merece la pena que le demos vueltas a a la identidad socialdemócrata. Aunque solamente sea para ayudarme a mí, porque yo me considero socialdemócrata, pero no sé en qué consiste mi identidad, tampoco sé en qué consiste mi identidad masculina, también tengo que decirlo, ¿no? O mi identidad española. Es decir, hay un
problema con las identidades. Y yo creo que, digamos, para tener una subjetividad potente, para ser sujetos con capacidad de acción, necesitamos aclararnos determinadas cosas. Por eso yo creo que es muy importante que seamos muy conscientes de qué parte es necesaria para construir nuestra identidad, cómo podemos realizarla después como proyecto político y luego, muy importante, cómo saber venderlo. Bueno, muchas gracias por su paciencia, porque los académicos ya se sabe que somos bastante un poco plastas. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Como personas de izquierdas que son desobedientes. Entonces, tan desobedientes son que se han desobedecido a sí mismos, que habían prometido y se habían conjurado a que cada uno de ellos, imagínense, lo puedo decir, habían prometido que no iban a hablar más allá de 5 minutos cada uno. Y fíjense dónde nos hemos puesto. 10 minutos, bueno, más o menos lo mismo. En cualquiera de los casos, yo como moderador ya había advertido que esto iba a pasar. Por un lado lo lamento, pero por otro lado lo celebro porque creo que han sido 3 magníficas exposiciones. Muchísimas gracias.